Hola mis hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda semana. Nosotros hoy queremos hablar un poquito de John Wesley y con una énfasis en su visión de evangelismo y discipulado. Pero antes queremos dar un breve trasfondo de su vida. John Wesley viene de una familia pastoral. Su padre Samuel era pastor. También su madre Susana era hija de pastor. Una de las características de ellos es que tenían siempre cultos familiares todos los días en el hogar de los Wesley. Eso de cierta manera marcó la vida de ellos y su mamá tenía un rol muy importante en su educación. Dice que Susana enseñó a todos sus hijos a leer y a escribir. Entonces, con 5 años, sus hijos ya estaban alfabetizados y sabían leer. De verdad que la participación de Susana es marcante en la vida de ellos, de toda la familia, tanto por ser una mujer de oración como por su énfasis en la educación. Eso tiene una marca grande. Entonces, Wesley viene de esta familia. También fue estudiar en la Universidad de Oxford y fue ordenado como ministro de la iglesia en Inglaterra, la iglesia anglicana, y así comienza su vida ministerial, su vida con el Señor. El gran detalle es que Wesley, él va a tener de verdad su experiencia de conversión cuando ya es ministro, cuando ya tenía experiencia ministerial, y le marca un viaje misionero. Él es enviado como misionero para una colonia en Georgia, una colonia de la Inglaterra, donde en esa experiencia, en ese tiempo, él se da cuenta que no tiene la seguridad de la salvación. Ahí él tiene una experiencia de ver otros grupos también cristianos y en uno de los momentos en su viaje, él tiene la sensación que va a morir porque hay una tormenta y Wesley tiene mucho miedo y ahí también se da cuenta que no tiene la paz, no tiene esa seguridad que el Espíritu Santo nos da que somos hijos de Dios. Entonces eso marca la vida de Wesley y él empieza a buscar una búsqueda muy intensa por tener esta experiencia de la salvación y de la entera santificación. Hay una declaración de él que dice así: antes de salir abrí el testamento y leí las palabras: no estáis lejos del reino de Dios. Sentí el corazón abrazado, confié solamente en Cristo, creí para salvación, me fue dada la certeza de que Él llevó mis pecados y de que me salvó de la ley del pecado y de la muerte. Comencé a orar con todas mis fuerzas y testifiqué a todos los presentes de que sentía en mi corazón. O sea, Wesley, él tiene esa experiencia marcante en su vida y eso produjo un cambio en su vida espiritual y en su vida ministerial. También él empieza a predicar de una manera distinta. Wesley empieza a dar énfasis la necesidad del nuevo nacimiento, o sea, él deja de predicar cosas secundarias y empieza a predicar lo principal, que es la entera santificación, que es la entera consagración a Dios, que es tener la seguridad de la salvación. Y lo interesante es que eso produjo que muchas iglesias y pastores empezaron a rechazar las prédicas de Wesley. Entonces, tenemos algunas declaraciones de él diciendo así: 4 de febrero, en su diario. En la tarde me pidieron predicar en San Juan Evangelista. Lo hice acerca de esas palabras fuertes: si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Después fui informado que muchos de los mejores en la congregación se ofendieron tanto que yo no debía volver a predicar ahí nunca más. Otra prédica de Wesley en San Andrés acerca de aún yo diera todos mis bienes para alimentar a los pobres
y aunque yo diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, no soy nada. 1 Corintios 13:13. Oh dichos duros, ¿quién puedes escuchar? Aquí también parece que no me dejarán predicar nunca más. Después, un domingo 7 de mayo, prediqué en San Lorenzo en la mañana y después en Santa Catalina. Fui esforzado para hablar palabras fuertes en ambas y por tanto no fui sorprendido al ser informado que no debía predicar nunca más en una de estas iglesias. Impresionante la reacción a la prédica de Wesley. Después más una declaración, prediqué en San Juan a las 3 y en San Benet a la tarde. En estas iglesias también ya no debo predicar más. ¿Por qué eso fue tan fuerte a las personas? Tenemos que entender que había una época donde la iglesia se estaba afastando de la centralidad de Cristo, o sea, la gente ya era cristiana por tradición, pero eso no involucraba sus negocios, su vida personal, eran casi como cristianos nominales. Entonces, en ese momento, la prédica de Wesley los confronta lo que es de verdad ser cristiano. Y no es solamente yo nací en un hogar cristiano, eso tiene que ver con mi vida, con mis actitudes. Por eso, Wesley enfatiza el tema de la entera santificación. ¿Qué es la entera santificación? De manera muy sencilla, es pensar que la santidad de Dios se manifiesta en toda mi vida, por eso entera, en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu. Eso significa que en todas mis actitudes, en todas mis relaciones, la santidad de Dios va a estar presente. Eso que Wesley predica, enseña y de una manera muy fuerte hablando de la necesidad de nacer de nuevo. Entonces, pensemos algunas características del evangelismo de Wesley. Primero, que él tenía una énfasis en el nuevo nacimiento. El 2, la prédica al aire libre. Y es interesante porque eso no fue algo planificado. Lo que pasó es que las iglesias empezaron a cerrar la puerta a él. Entonces la opción que tenía Wesley era predicar en las plazas, era predicar en el campo. Y eso de verdad fue una gran herramienta que Dios usó para llegar a mucha gente que quizá tampoco iban a la iglesia o tampoco ya tenían... ya no estaban, ya tenían, quizá algunos tenían prejuicios con la iglesia, otros estaban desviados, otros iban a la iglesia pero no tenían una vida de consagración. Y muchos de los pastores prohibían a esa gente de escuchar a Wesley, pero como él predicaba al aire libre, entonces mucha gente llegaba. También otra característica de él era la comunión personal en pequeños grupos. Entonces ahí podemos ya entrar en el tema del discipulado, el seguimiento o la consolidación. O sea, Wesley, él motivaba que la gente participara en las casas en pequeños grupos y también eso participaban tanto ministros como laicos. Wesley no hacía esa distinción. También una de las características del evangelismo de Wesley fue utilizar predicadores laicos. También eso ha sido una énfasis que cuando vamos a pensar en las iglesias que están creciendo y desarrollo y crecimiento de iglesia, uno de los factores que muchas o casi todas las iglesias que crecen tienen el involucramiento de los laicos. O sea, no es solamente el pastor que hace el trabajo, no es solamente el pastor que tiene que predicar, no es solamente el pastor que tiene que evangelizar. O sea, el ministerio, la obra de todos los hermanos predican, evangelizan, están involucrados en la iglesia. O sea, una iglesia que crece es una iglesia que toda la iglesia trabaja. Entonces Wesley logró hacer eso, logró involucrar laicos, personas que tenían pasión por evangelismo, que tenían una experiencia de nuevo nacimiento, aunque no eran ministros, aunque no tenían una formación teológica formal, pero tenían la experiencia del nuevo nacimiento, tenían el conocimiento bíblico y la preparación, porque Wesley era metódico en su preparación, en su organización. Otra característica del evangelismo de Wesley era su preocupación con los pobres, el trabajo de compasión. Hay que entender que la iglesia había
estado autosuficiente. Las iglesias de la época de Wesley no tenían grande preocupación con los pobres, o sea, ellos estaban cómodos. Entonces, una característica era acercarse a la gente más pobre, era ministrar a aquellos que tenían necesidad. Hablando un poquito de las prédicas al aire libre, entonces, algunas cosas. La iglesia toleraba la inmoralidad y la muerte espiritual, pero no toleraba la fuerte prédica de Wesley acerca del nuevo nacimiento. Interesante eso. Pronto ya no existía iglesia en Inglaterra que iba a dejar predicar a Wesley. Como mencionamos, el ir predicar al aire libre fue una consecuencia, un seguimiento de lo que pasó con la prédica de Wesley. Wesley tenía un amigo llamado George Whitefield y él ya había comenzado a predicar al aire libre. Entonces era algo que era novedoso en ese tiempo y es interesante también pensar cómo nosotros necesitamos usar creatividad. Si estamos hablando de evangelismo, necesitamos usar creatividad. ¿Por qué la primera tarea de ese curso fue grabar un video? Porque eso es un video, es un púlpito, es una plataforma que uno puede predicar. Las redes sociales son otras, son como el aire libre, son como hoy lugares donde usted puede predicar fuera de la iglesia, fuera del contexto de la iglesia, o un programa en una radio, o aún predicar en el aire libre. O sea, tenemos que usar la creatividad. Wesley siguió adelante, aún con problemas, aún que tenía persecución, pero siguió adelante predicando la palabra de Dios. También pensando, Wesley decía que así como Jesús predicó el Sermón del Monte, para él era un privilegio poder predicar al aire libre. Y Wesley predicaba siempre en la salida de su ciudad y tuvo ahí una audiencia de 3,000 personas. Interesante pensar eso en un tiempo donde no había micrófono, caja amplificada, data para proyectar las cosas, y él se paraba y predicaba. Interesante como nosotros muchas veces tenemos muchas excusas. No estoy hablando que no debemos hacer nuestro mejor. Si usted puede tener un buen micrófono, puede tener data, multimedia, puede tener muchos recursos, gloria a Dios. Pero si no puede, haga tu mejor. Predique, haga tu mejor y Dios va a bendecir. Entonces Wesley, él tuvo esa iniciativa. También cuenta la historia que en su pueblo natal, Wesley tuvo ahí y él fue prohibido de predicar en la iglesia. Y el pastor también se negó a dejarle participar de la cena del Señor, diciendo que Wesley no estaba apto para la cena del Señor. Entonces, este mismo día, Wesley fue al cementerio, se paró encima da lápide de su padre y predicó desde ahí. Y tuvo una audiencia mayor de lo que el pastor había tenido en la iglesia. Interesante. Wesley no se detenía. Entonces, podemos entender en el evangelismo de Wesley que él se dedicó a predicar al aire libre y comúnmente venían miles de personas a escucharle. Así le resultó beneficioso ser expulsado de las iglesias, porque pudo alcanzar mucho más personas afuera de las iglesias de lo que hubiera sido posible dentro de ellas. En una oportunidad, cuando Wesley tenía 70 años, tuvo una audiencia de más de 30,000 personas. Una cosa que yo no mencioné en la introducción es que Wesley vivió mucho, llegó a sus 86, 87 años, y hasta con 87 años él predicó para una audiencia de 10,000 personas y tenía vitalidad, tenía fuerza. Wesley caminaba todos los días, hacía ejercicio. Wesley se despertaba a las 4 de la mañana, oraba un mínimo de 2 horas por día y también leía la palabra de Dios. Ayunaba el mínimo 2 veces por semana. Era alguien muy, muy disciplinado.
viajaba mucho, pero mucho caminaba o iba a caballo, pero siempre hacía sus caminatas. Los que lo miraban decían que no tenía un porte como alguien fuerte, pero tenía una salud muy buena y en una época que muchos de los predicadores, muchos de los teólogos morían muy temprano, Wesley vivió alto porque tenía su vida muy disciplinada. A lo largo de su vida, Wesley se estima que predicó más de 40,000 sermones. Alguien hizo una estadística que Wesley predicaba un promedio de 860 sermones al año, mientras que un pastor predica un promedio de 120 sermones. Wesley predicaba cerca de 3 a 4 veces al día, para que usted tenga una idea de lo que hizo este hombre. Hablando un poquito ahora de discipulado segundo Wesley. Entonces Wesley, más allá de ser un evangelista de aire libre, de predicar a multitudes, él tenía una preocupación con el nuevo convertido. Entonces él siempre quería saber quién está cuidando de ellos, quién está preocupado por este crecimiento de ellos en la gracia. Entonces Wesley consideraba que eso era urgente y era de extrema importancia. El discipulado de los nuevos era un tema sumamente urgente para Wesley. Entonces Wesley siempre ofrecía a las personas recién convertidas una manera de entrar en un grupo de discipulado. Interesante pensar eso que ese tema de discipulado es antiguo, el tema de células también. A veces pensamos que eso es un movimiento nuevo de tener cultos en los hogares, pero eso es desde el inicio de la iglesia y siempre estuvo presente en la historia de la iglesia. Entonces Wesley, él quería que cada uno de los nuevos convertidos tuviera un vínculo fuerte con personas responsables que le enseñaran la Biblia y le instruyeran en la vida cristiana. Entonces él decía que eso incluyó enseñanza y responsabilidad mutua también. O sea, quien está siendo discipulado también tiene que hacerse responsable por estos encuentros, por tener un compromiso también. Entonces pensemos en 3 tipos de discipulado que Wesley trabajaba. Primero, una enseñanza general. Era un grupo más numeroso. Era dirigido por un líder capacitado para aprender las enseñanzas generales de la Biblia y aplicar en la vida cotidiana. El segundo, una enseñanza más específica, y era un grupo pequeño, dirigido por un líder capacitado y que también aplicaba eso a la vida cotidiana. Y el tercero, la responsabilidad mutua, que es un grupo íntimo de personas que pueden relacionarse con otros creyentes en su misma condición y apoyarse mutuamente. Entonces Wesley tenía 3 definiciones. Una, él llamaba de sociedad, la número 2 de clase y la número 3 de bandas. La sociedad, entonces, eran grupos más grandes, entre 20 y 30 personas, y ahí estaba un pastor o un maestro que enseñaba la Biblia. Después de la muerte de Wesley, esta sociedad se convirtieron en las congregaciones, o sea, hoy podríamos comparar con las iglesias. Entonces eran iglesias pequeñas que eran sociedades que se juntaban con un pastor. El número 2, las clases tenían entre 10 a 20 personas. Eran guiados por un laico, por un creyente maduro, con el fin de las enseñanzas bíblicas que sean aplicadas a la vida diaria. Podemos comparar hoy con la escuela dominical, tanto la tradicional hecha en la iglesia el día domingo, como en de otras formas también. Ahora, la banda era un pequeño grupo entre 3 y 7 personas que compartían sus dudas, desafíos, peticiones de oración, desarrollando confianza mutua y una amistad muy estrecha. Podríamos pensar que esos son los pequeños grupos, las células que tienen máximo 7 personas o pueden llegar a 12, pero que mantienen una relación muy cercana con las personas, de confianza, de amistad, de apoyo, de oración. Puede ser un grupo de oración también. Entonces Wesley tenía sociedades, clases y banda. Podríamos pensar en congregaciones, escuela dominical y células, si usted quiere hacer esta relación. También pensar que
el discipulado no se limita a enseñanza, o sea, el discípulo, él es aquel que tiene una relación, que tiene un conocimiento de la persona, de su maestro, o sea, no es la figura de un profesor que está ahí enseñando mucho y muchas horas y tiempo. Entonces el discipulado verdadero para ellos era algo más cercano, debe incluir relaciones humanas. Entonces, lo que Wesley entendía es que los nuevos creyentes necesitaban de todo el paquete, o sea, necesitaban participar de un tiempo de comunión más grande con más hermanos, pero también necesitaban esos momentos de más intimidad, esos momentos de poder abrir el corazón, poder orar específico por necesidades y problemas. Eso era la visión de Wesley de una introducción a la visión de Wesley de evangelismo y del discipulado. Que el Señor les bendiga, les motivo que sigan leyendo el material, los libros que hablan de la vida de Wesley y pensar un poquito juntos cómo podemos aplicar este modelo de Wesley en los días de hoy. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús.